Bueno, seguimos trabajando, espero que les haya ido bien, que hayan podido charlar, que hayan podido intercambiar opiniones y también que hayan podido eh, enriquecerse, digamos, en este debate y en este compartir eh, que han tenido de manera conjunta sobre repensar cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de personas con discapacidad, sobre ir poniendo un poquito el ojo atento sobre las cosas que vemos con respecto a las personas con las cuales nosotros trabajamos o ustedes van a dedicarse a hacer de apoyo, ¿sí? Es importante que podamos estar con la mirada atenta y podamos descubrir esto que hablábamos de cómo muchas veces el contexto es el que obstaculiza y el que pone barreras en que de algún modo limitan aún más a la persona, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy, ya nos queda poco eh, para seguir compartiendo de aquí, pero bueno, la idea es que podamos terminar. La legislación en nuestro país, como Estado miembro de las organizaciones, de la Organización de las Naciones Unidas, eh, y de la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial de la Salud. Eh, Voy a dejar de compartir un momento. No, esta vez. Eh, Perdón, tenía dudas si estaba grabando. Eh, y de la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, perdón, ha ratificado los instrumentos del derecho internacional que reconoce a todos los seres humanos como nacidos libres e iguales con dignidad y derechos, que protegen a las personas con discapacidad. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 23, expresa que corresponde al Congreso legislar, promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno gozo y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Así que legalmente vemos que si bien hay distintas organizaciones a nivel internacional que reconocen los diferentes derechos que hacen a los seres humanos y a algunos particularmente que hacen a las personas con discapacidad, nuestra Constitución sí adhiere a esas convenciones, a esos instrumentos legales internacionales para tener en cuenta el respeto sí a las personas con discapacidad y el reconocimiento muy importante de todos sus derechos. El marco normativo con el que cuenta nuestro país es la Ley Nacional 22.431, sancionada en 1981, donde define a las personas con discapacidad de la siguiente forma. En el artículo 2 dice: a los efectos de esta ley, se considera discapacitado a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Asimismo, nuestro país adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, lo que renueva el compromiso del desarrollo de políticas públicas en esta temática, considerando a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, siendo incorporada a nuestro ordenamiento jurídico el 6 de junio de 2008 a través de la Ley 26.378. Algo muy importante para destacar, y yo recién les mencionaba el centro de rehabilitación que tenemos en el hospital, que
somos una de las pocas provincias del país que contamos con centros de rehabilitación dentro de los hospitales públicos provinciales, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Estos centros funcionan hace muchos años, se han ido abriendo algunos y ampliando algunos más en las distintas partes de la provincia, por eso les decía recién que ustedes pueden hacer, si en sus localidades hay hospitales públicos provinciales, corroborar la existencia de estos centros de rehabilitación que no solamente brindan rehabilitación, sino que también brindan asesoramiento para las personas con discapacidad y desde donde más funciona la Junta de Discapacidad, desde donde se eh, evalúan y se otorgan los certificados únicos de discapacidad que tienen una validez nacional. Bueno, en la provincia de Córdoba contamos con la ley 10.728, denominada Córdoba Inclusiva, sancionada con el apoyo de todos los bloques de la legislatura cordobesa en el año 2020, que define que su objeto es la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso público. Esto deviene en instancias de aprendizaje las que se imparten a los agentes de los tres poderes del Estado, ¿sí? Y les dejo el link acá de un videito para que lo puedan ver con los coordinadores que hace referencia a esta ley 10.728 de Córdoba Inclusiva, ¿sí? Y que promueve, digamos, que eh, quienes forman parte de los tres poderes del Estado pueden recibir capacitaciones, ¿sí? Que los formen para poder tener una mirada más adecuada acerca de lo que es la discapacidad, las personas con discapacidad y acerca de lo que es la accesibilidad y cómo favorecerla en los ámbitos públicos, ¿sí? Así que bueno, acá les dejo el videito link para que ustedes puedan ingresar. Em, los contenidos que hemos visto se anclan desde un paradigma basado en derechos, donde el concepto de discapacidad deja de ser un atributo de la persona y se presenta como una característica intrínseca de la condición humana, un hecho universal a la que toda la población está potencialmente expuesta. Y esto es algo muy importante que lo tengamos en consideración, es decir, tal vez hoy nosotros podemos decir que no tenemos esas limitaciones, que no somos considerados una persona con discapacidad, pero en el devenir de la vida pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Y entre esas muchas cosas puede implicar que en algún momento podamos pasar a ser una persona con discapacidad. Tengamos presente que las discapacidades, sobre todo cuando hablábamos la clase pasada, pueden surgir con el paso del tiempo, pero también con incidentes críticos, ¿sí? Un accidente, sufrir, por ejemplo, un ACV, eh, bueno, distintos hechos que se pueden dar a lo largo de nuestra vida que nos pueden hacer que cualquiera de nosotros podamos ser una persona con discapacidad. Entonces, si nosotros podemos entender eso, también podemos tener una mirada más amplia sobre cómo el contexto, lo social, lo cultural, ¿sí? Eh, nos atraviesa y cómo muchas veces no queremos mirar a los costados o no prestamos atención a lo que estamos viendo y lo que eso produce en las personas con discapacidad, ¿sí? Eh, Poder tener una mirada más amplia que nos lleve a entender que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que tenemos cada uno de nosotros, que una persona con discapacidad también tiene autonomía. Acuérdense que hemos hablado de autonomía, hemos hablado de independencia.
Una persona puede tener discapacidad, pero eso no la hace dependiente de otros, ¿sí? Una persona con discapacidad puede tener mucha independencia y autonomía, ¿sí? Entonces, que si nosotros podemos entrar a rever todo eso, podemos modificar la visión que tenemos de las personas con discapacidad y también de los contextos, porque nosotros somos parte en la medida que eh, no estamos atentos a las barreras o a los obstáculos con los que las personas se pueden encontrar, ¿sí? Yo a propósito de esto, eh, les dejo un link de un video que me interesa que lo vean, y no solamente que lo vean, sino que piensen qué les produjo a ustedes, ¿sí? Cuando lo vieron el video, qué les hizo pensar, que pueden reflexionar en eso. Si bien ustedes lo han venido discutiendo, hace un momento debatiendo, más que discutiendo, debatiendo acerca de qué es la discapacidad para ustedes, cómo ven el contexto, si más allá de que ustedes han podido hacer esa tarea de reflexión, yo los invito a que continuemos y no la dejemos, ¿sí? Y si bien este video es un disparador, la idea es que ustedes puedan seguir repensando lo que hablaron hace un momento y también lo que nos va provocando a nosotros, ¿sí? Porque así como decíamos que cuando hablamos de vejez, de envejecimiento, en nosotros se produce ciertas emociones, dispara ciertos pensamientos, ciertas ideas, y que muchas veces esas ideas y esos pensamientos tienen que ver con mitos, con representaciones sociales que están aceptadas pero que no son ciertas. También cuando hablamos de discapacidad, involucran muchas veces ciertas representaciones, ciertas ideas que poseemos y que no tienen en realidad que ver con cuestiones ciertas y concretas. Entonces, los invito a que vean el video, a que una vez que lo vean el video, van a ver el anterior, pero me interesa sobre todo que vean este último que les dejo el link acá y que puedan debatir qué generó, qué pensaron, qué cosas sucedieron cuando lo vieron, ¿sí? Con sus coordinadores, y que este tema de la discapacidad no sea una cuestión de lo charlamos en una sola clase, sino que sea algo que también los permee a ustedes, esté presente al momento de cuando ustedes van a hacer su tarea o sus prácticas, eh, que sea algo que no quede fuera de su radar, ¿sí? Que sea algo que ustedes lo puedan registrar, ¿sí? No que sea algo que está, pero bueno, no, si no lo veo mejor, ¿no? Sino que lo podamos percibir. Eso nos sensibiliza al trato con el otro, nos sensibiliza a cómo nos acercamos, nos sensibiliza a poder entender lo que está pasando cuando los obstáculos y las barreras son concretas y son reales y dificultan el acceso real de las personas, dificultan y les ponen mayores limitaciones de las que ya tienen. ¿Sí? Así que bueno, los invito a esto, los invito a la reflexión y a seguir charlando sobre este tema, por lo menos en esta clase, y si es posible, mucho tiempo después. Es todo por hoy. Nos vamos a encontrar ya sí en la última clase prontamente, y les recuerdo que una vez que terminamos la última clase vamos a tener el sincrónico. eh, Les voy a pedir que si quedan alguna duda o queda algo para charlar, que se lo acerquen a los coordinadores para que ese día del sincrónico yo los pueda tener más o menos visto qué cosas quedaron en el tintero y a ustedes les parecerían que están buenas que las hablemos. Vamos a tener 2 horitas, no es mucho, pero la idea es que podamos seguir avanzando en conocer y en desafiarnos a nosotros mismos con respecto a muchos conceptos que teníamos y que hoy podemos verlos diferentes, ¿sí? Así que bueno, un gusto y nos estamos encontrando próximamente.